Vamos a comenzar con la palabra que Dios tiene para nosotros en este día, ¿de acuerdo? La semana pasada estuve hablando acerca de la familia y llevó el tema una familia conforme al corazón de Dios. Digo conmigo, una familia conforme al corazón de Dios. Y hablábamos que existen hoy en día muchos modelos de familias. Vas a ver que en la sociedad cada vez hay más familias. Algunas familias bíblicas, algunas familias que ya rompieron lo bíblico y que están atentando en contra de lo que Dios enseña. Pero vas a encontrar que incluso en la Biblia hubieron hombres de Dios que tuvieron problemas en la familia. Y tú puedes decir, híjole, si ellos tuvieron problemas, pues es obvio que en mi casa en ocasiones va a haber problemas. Pero vas a encontrar en la escritura 5 familias que te enseñan cómo vivir correctamente. La semana pasada, si me ayuda un poquito con el teclado, bájale un poquito, chicos. La semana pasada te hablé de la primer familia de la Biblia. ¿Alguien se acuerda cuál era la primer familia del libro de Lucas? Zacarías y ¿quién? Y Elizabeth. Di conmigo, Zacarías y Elizabeth. Y esta familia se caracterizaba por una cosa, y era la perseverancia. Era una familia que, aunque no había podido tener hijos y ya eran muy ancianos, ellos amaban a Dios, servían a Dios, seguían adelante. Y algo que me grabó mucho en el corazón es que hay promesas que Dios habló para ti que no se van a cumplir en ti, pero sí en tus generaciones. Amén. Igual y algunos un día nos dijeron, es que tú vas a servir a Dios, y dices, híjole, es que yo veo tan lejano que un día pueda servir a Dios. Pero igual y lo que tú no pudiste hacer, tus hijos lo harán. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Porque yo creo que la plataforma, o más bien el techo de tus hijos, es la plataforma de los padres. Y si un padre amó y sirvió a Dios, va a crear hijos que amen y sirvan a Dios al doble. Y van a crear nietos que vayan cada vez más lejos y más grande y más profundo. Y esa es una palabra y una promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Y quiero hablarte el día de hoy de la segunda familia que vas a encontrar en el libro de Lucas. Y le puedes poner como título al mensaje del día de hoy, la casa de José. Di conmigo, la casa de José. La casa de José se conformaba de 2 personas que después pasaron a ser 3. La Biblia dice que había un hombre que se llamaba José, que era carpintero. Di conmigo, carpintero. Ahora dilo con ganas, carpintero. Y José se enamoró de una mujer que casi no es conocida, ¿verdad? Que se llama María. Y dice la Biblia que José se desposó con María. ¿Qué significa la palabra desposamiento? Desposamiento significa apartarse para el matrimonio. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? En la Biblia tú nunca vas a encontrar la palabra noviazgo. Noviazgo no es bíblico. Pero lo que más se asemeja al noviazgo en este tiempo es el desposamiento en la Biblia, en donde el hombre le decía a la mujer, ¿sabes qué? Yo me voy a guardar para ti. La mujer decía, yo me voy a guardar para ti. Y durante un año tenían un propósito y tenían un trabajo. Y era, el hombre durante un año tenía que trabajar, tenía que juntar dinero y tenía que construir una casa. Y la mujer durante un año tenía que aprender a cocinar, tenía que aprender a cuidar de su marido en todas las áreas, en lavar ropa, planchar. Creo que no había plancha, ¿verdad?, en ese tiempo, pero sí aprendí a hacer los oficios de la casa. Después de ese año se juntaba el padre del novio y la madre de la novia y decían, ¿cumpliste con tu trabajo? Porque el trabajo del padre era enseñar a su hijo a trabajar, y el trabajo de la madre era enseñar a su hija a cuidar de su casa. Entonces el padre decía, sí, durante este año mi hijo trabajó, juntó dinero, ya tiene un terreno, ahora tiene una casa y se puede llevar a tu hija. Y la mujer decía, durante este año yo cuidé de mi hija.
Durante este año ella no se apartó, no hizo nada malo, sabe cocinar, sabe hacer las cosas y están listos para casarse. Y esto nos da un ejemplo bíblico de lo que es el noviazgo conforme al corazón de Dios. Ya que hoy en día se acercan jóvenes, aquí no, de otras iglesias, pero que apenas tienen 17 años y pastor, estoy enamorado, cáseme por favor. Híjole, y a veces nada más lo siento y les pregunto, ok, ¿ya tienes una casa para llevarte a tu novia? No, pastor, la casa de mi mamá, hay espacio ahí. Ok. ¿Ya trabajas? Pues no, pero con mi beca la mantengo. Bueno. Porque el problema de los jóvenes es que creen que 2,000 pesos duran como 200,000, Entonces, no, yo tengo 2,000 ya guardados, me voy a ir de la casa. No manches, o sea, no te duran ni 15 días cuando vas al súper, A veces voy con Suri al súper y vamos a comprar, no sé, papel higiénico y una marucha, no qué sé yo. Y salimos 2,000 pesos del súper y ¿dónde gastamos? ¿A poco no? Entonces los jóvenes tienen un concepto idealista. Yo creo que el momento para empezar un noviazgo es cuando ya estés listo para ese noviazgo. Y número uno, los hombres tienen algo que dar. Tienes a un joven al lado, dale un codazo santo. Dile, arrepiéntete, pecador incircunciso. No es cierto. Pero dale un codazo santo y dile, ¿tú estás listo para casarte? Cuando tienes algo que dar. Amén. O sea, no cuando tus papás tienen algo que dar, cuando tú tienes algo que dar. Y a veces la chica dice, no, es que yo sí me caso y pues mira, hermanita que me estás viendo acá, de marucha no se vive. Yo viví como 15 días y ya no podía ni hacer del baño. Entonces tuve que aprender a cocinar. Y tienes que aprender. Hoy en día pues por la situación la mujer también tiene que trabajar. Entonces pues ya no solamente el hombre trabaja, sino la mujer trabaja. Y eso implica que el hombre también tiene que aprender a hacer quehaceres en la casa. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces la Biblia dice que María y que José estaban desposados. Pero Dios recorrió toda la tierra buscando a una mujer que fuera santa. Di conmigo, santa. ¿Qué significa la palabra santo? Significa apartado. Ok, una mujer que se había apartado del mundo, una mujer que no había pecado, una mujer que había honrado a Dios. Y dice la Biblia que Dios encontró santidad en María. Y algunos piensan que cuando María se embarazó de Jesús, era una mujer de posiblemente 20, 30, 40 años. Y quiero decirte que no. Algunos teólogos dicen que cuando María quedó embarazada, María era una mujer o una señorita de entre 15 y 17 años. Era una niña prácticamente, una señorita. Y un día platicaba con mi papá, porque a veces me pongo a debatir de la Biblia y a sacar, y yo le decía, pues es que ¿cómo no se guardó y fue santa a 15 años? Aunque ahorita ya en los tiempos están cambiando y ya desde los 12 años ya traen una pila tremenda. Por eso le decía a la pastora Suri, ¿sabes qué? De 11 en adelante ya vienen al grupo de jóvenes. ¿Por qué? Porque ya están aprendiendo muchas cosas que posiblemente tú en tu tiempo no aprendías. O sea, veía en Facebook una imagen que decía, yo a los 12 años y salió una niña con vestido largo y con sus medias de esas así de la escuela y toda llena de polvo y el moco acá, y ves ahora las niñas de 12 años y ya traen unos jeans y una playera Lacoste, ¿no? Y ya se pintan de rayos y ya crecen las uñas y dices, wow, están muy aceleradas a su tiempo. Y María era una señorita de 15 años. Dice la Biblia que un día se le aparece un ángel y le dice, María, quedarás embarazada y el fruto que llevas en tu vientre es de Dios. La Biblia enseña que cuando una mujer estaba desposada, di conmigo desposada, si ella rompía el desposamiento, el pueblo se unía y tenía como responsabilidad matarla. Entonces si María quedó embarazada y de repente llegaba María con sus padres y le decían, papá, estoy embarazado, y decían, ay María, ya la regaste, ¿fue José? No. Entonces ¿quién fue? Fue Dios. ¿Qué estás diciendo? Tanto los padres
como José, que era el desposado o el que pretendía a María, tenían la responsabilidad de sacarla delante del pueblo y de apedrearla. Entonces María, dice la Biblia, que habló con José, y que yo creo que el corazón de José se frustró, diciendo: ¿cómo es posible que te hayas quedado embarazada? Yo no me creo que es Dios. Pero la Biblia enseña que también se le apareció un ángel a José y le dijo: lo que esté en el vientre de María, yo lo puse, y en ella va a nacer el Salvador del mundo. Amén. Y vamos a encontrar en José y en María lo que es una familia conforme al corazón de Dios. Porque todo el esfuerzo de José y todo el esfuerzo de María se enfocó en una sola cosa, y es en ver a Jesús crecer, en ver a Jesús prepararse y en ver a Jesús cumplir su propósito. Así es que, amado hermano, que tú estás acá, tu preocupación más grande tiene que ser que tus hijos cumplan el propósito de Dios. Pero para que tus hijos cumplan el propósito de Dios, primero tienes que saber para qué nacieron tus hijos. Tienes que saber para qué fueron llamados. Tienes que saber qué es lo que Dios quiere hacer con ellos, porque tú no puedes llevar a alguien hacia su destino profético si no conoces cuál es su destino profético. Y yo quiero decirte que no es trabajo del pastor impulsar a tus hijos a que cumplan su propósito. Es trabajo del padre impulsar a sus hijos a que cumplan ese propósito. El pastor va a ser una ayuda, la iglesia va a ser una plataforma, pero tú eres el valiente que arroja a los hijos hacia los propósitos de Dios. Amén. Eso tendrías que anotarlo. El trabajo del pastor es ser ayuda para el propósito. El pastor no da propósito, el pastor ayuda a cumplir el propósito. La iglesia es la plataforma para ese propósito. Porque algunos dicen: no, es que pues yo no tengo que congregarme, yo oro en mi casa. Bueno, ¿y en tu casa crees que tu hijo va a cumplir su propósito? ¿Y en tu casa crees que tu hijo va a cumplir su llamado? Porque si tu hijo fue llamado a estar en la alabanza, ¿crees que va a ser formado cantándote a ti en tu casa? ¿Estamos entendiendo la importancia de la iglesia? La iglesia es un cunero y una plataforma para los propósitos de tus hijos. Aquí tu hijo va a encontrar propósito, va a encontrar destino, va a encontrar llamado, va a encontrar identidad. Entonces el pastor es una ayuda, la iglesia es la plataforma, pero tú eres el valiente que arroja a tus hijos hacia un propósito. Pero tú no puedes lanzar a tus hijos hacia ese propósito si tú no sabes cuál es su propósito. Y yo quisiera preguntarte, papá o mamá que estás acá, ¿cuál es el llamado de tus hijos? ¿Cuál es el destino de tus hijos? ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer un día para Dios? En una ocasión, cuando me congregaba en la iglesia de mi papá, y debo decir que mi papá siempre se ha preocupado por eso, y se ha preocupado por una cosa, y es por verme crecer en Dios. Y cuando servía en la iglesia de mi papá, daba clases de música, como ahora lo estamos dando acá en la iglesia. Y recuerdo que en una ocasión llegó una niña que tenía un talento impresionante para la música. Y ella era una niña tal vez de 6, 7 años. Y un día la puse en el piano y le dije: a ver, toca esto. Y lo tocó. Ok, ¿habrá algo más difícil? Tócalo. Y lo tocó. A ver, saca una canción. Y le empecé a enseñar y la tocó. Entonces yo me quedé maravillado que una niña que tenía en esos tiempos tal vez 6 o 7 años tenía un don y una gracia para la música. Pero aunque esa niña tenía una habilidad tremenda que Dios quería utilizar, los padres no tenían visión. Y recuerdo que de repente dejaban de llevarla a los ensayos, dejaban de llevarla a las clases, dejaban de llevarla a que siguiera aprendiendo, a que se siguiera preparando. Y un día me acerqué con la mamá y le dije: oye, hermana, ¿por qué no permites que tu hija venga a las clases? Viene una vez, falta 3 veces. ¿Qué es lo que está pasando? Y me dice la hermana: mire, pastor, le voy a decir la verdad. La verdad es que cuando yo era pequeña, mi sueño siempre fue estudiar ballet. Y como mi mamá no me metió a mí, yo decidí meter a mi hija.
Y yo le decía, es que tu hija no es para bailar ballet, tu hija es para tocar un instrumento. Y me decía, no, yo veo que le gusta, yo veo que lo disfruta. Y le decía, es que le van a gustar muchas cosas, va a disfrutar muchas cosas, pero tu trabajo es enfocarlas en el camino. Tu trabajo es enfocarlas en el propósito. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Así es que tú no puedes enviar a tus hijos a cumplir su destino profético si tú no conoces su destino profético. Yo recuerdo que cuando llegué a Cristo era un joven de 14, 15 años, hace como 6 meses apenas, ¿verdad? Y recuerdo que un día empecé a tocar instrumentos y mi papá me decía, está bien, y siempre me apoyó, me compró una guitarra y después me compró un bajo y me decía, ensaya, estudia, aprende, quiero verte en la alabanza. Pero recuerdo que un día le dije, papá, quiero meterme a Bellas Artes a estudiar música. Y él me volteó a ver y me dijo, no creo. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si a mí me encanta la alabanza y yo quiero tocar todos los instrumentos y quiero ser profesional en eso. Y recuerdo que mi papá me volteó a ver y me dijo, no, tú no te vas a Bellas Artes. Y recuerdo que yo hice un berrinche de aquellos épicos, ¿verdad? Diciendo, no, es que tú no me quieres ver crecer, es más, yo me lo voy a pagar si tú no quieres pagármelo. Y recuerdo que en rebeldía fui y metí una petición para entrar a la Escuela de Música de Bellas Artes. Hago un examen, entro a Bellas Artes y cada que iba a ir a la Escuela de Bellas Artes me decían, papá, ¿a dónde vas? Voy a Bellas Artes a aprender. Y me decían, no vas a durar mucho. Y yo, ¿por qué me dices eso? Eres mi papá, tendrías que apoyarme. Y él me decía, no, es que Dios te ungió para tocar un instrumento, pero tu llamado no es la música, tú eres un pastor. Y yo le decía, no, pues si yo toco y Dios se mueve, y aparte ya estoy cantando bien y estoy haciendo. Y mi papá me decía, no, es que tú no naciste para tocar un instrumento, tú naciste para ser pastor. Y me frustré, me metí a la escuela, estuve estudiando como 6 meses y de repente me di cuenta que no era lo mío. Dejé la escuela, dejé la carrera de guitarra clásica truncada. Y cuando terminé me dijo, papá, ¿ya estás listo para hacer lo que Dios te llamó a hacer? No, pues sí, ya me di cuenta que no era para allá. Y me dice, te voy a meter a un instituto bíblico. Y me mandó a estudiar a una escuela teológica, una escuela bíblica. Cuando terminó la escuela me dice, síguete preparando. Y siempre me fue enfocando. Me decía, el instrumento te sirve. ¿Por qué? Porque un día vas a enseñar a otros, pero ese no es tu llamado. Tu llamado es ser pastor. Y al principio me costaba trabajo entenderlo, pero tuve un padre con visión. Tuve un padre que sabía quién era y que sabía dónde iba. Y si quieres saber quiénes son tus hijos, si quieres saber a dónde vas, necesitas al Espíritu Santo. Di conmigo, necesito al Espíritu Santo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Recuerdo que después de haberme formado en la escuela bíblica y mi papá empezó a vertir gracia en mí, él ya era pastor y de repente me daba lugar en el púlpito y me decía, a ver, predica, échale ganas. Y de repente mis primeras prédicas eran así como, bueno, voy a hablarles de Noé, que se subió al arca, y metía a Moisés en el arca de Noé, y a Noé lo mandaba al Nuevo Testamento, y decía Jesús, y Pedro se ahogó una vez, y no sé qué tanto predicaba, pero ahí estaba predicando. Y a veces daba prédicas y ni se me entendía, pero mi papá llegaba y me decía, tranquilo, ánimo, échale, esto es lo tuyo, tú naciste para eso, échale ganas, esfuérzate, predica con pasión. Y recuerdo que a veces me metía a YouTube y me ponía a escuchar prédicas de los predicadores famosos de esos tiempos, ¿no? Y cuando empieza a predicar uno, empieza a predicar sin identidad, o sea, le quieres copiar a otros. ¿Has visto algún predicador que dices, ese predica como tal? Ese predica como fulano, ¿eh? Entonces yo recuerdo que cuando yo llegué a Cristo había una moda y la moda era predicar como los puertorriqueños. ¿Alguien ha escuchado un puertorriqueño predicar? Que son de los que hablan como que así, bueno, hermano, vamos a hablar de la gracia del Espíritu. Entonces yo escuchaba esos videos y yo decía, no, pues esos tienen unción. Y yo pasaba el domingo en la iglesia de mi papá, a ver, hermano, voy a hablarle de la unción, aleluya. Y me di cuenta que eso no me quedaba.
que eso no me funcionaba a mí. Y de repente se puso muy de moda los videos de un predicador, no voy a decir el nombre, pero era viejito y se ponía una Biblia aquí en el brazo. Y cuando predicaba hablaba así y siempre estaba cuadrado. Y hablaba con la voz bien ronca. Y de repente estaba predicando y volteaba la cámara, ¿verdad? Entonces un día llegué a la iglesia y con mi Biblia en la mano y empecé a predicar y volteé a la cámara. Lo malo es que no tenía cámara, ¿verdad? Entonces nada más volteé así, los hermanos como... Y recuerdo que un día me jaló mi papá y me dijo: oye, esa no es tu esencia, ese no eres tú. Tú no fuiste llamado a hacer eso. O sea, tú fuiste llamado a predicar, pero tú tienes un estilo, tú tienes una esencia, tú tienes un don. No busques parecerte a nadie. Y cuando mi papá me enfocó en el camino correcto hacia la voluntad de Dios, crecí. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Así es que muchos de nuestros hijos viven frustrados. ¿Por qué? Porque mides sus habilidades en algo que no tendrías que medirlas. Escuchaba una frase de un pastor llamado Taylor Barriger, que él decía: viví frustrado toda mi vida porque era un pez aferrado a trepar árboles. ¿Me estás entendiendo eso? O sea, él decía: yo me medía mi capacidad con los monos. Los monos trepaban árboles, pero yo había nacido para estar en el agua. Yo había nacido para nadar. Y a veces tú dices: no, hijo, tú eres para la alabanza. Y ves al chico cantar y Dios manda lluvia. Y el papá: no, usted tiene que cantarle a Dios. No, es que no sabe su llamado. Igual y su llamado no es la alabanza, pero igual y está llamado para hacer algo más. Y el trabajo de los padres es descubrir y ayudarle a sus hijos a cumplir el propósito de Dios. Amén. Así es que quiero que vayas conmigo, por favor, a Lucas. Lucas capítulo 2. Versículo 1. Y me dices amén cuando lo tengas. Dice así la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Versículo 4. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, o sea, estaba embarazada. Versículo 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabes qué nos está hablando acá? Nos está hablando del modelo de la familia de José. Y el modelo de la familia de José se componía por un matrimonio joven, un matrimonio sin una economía estable, un matrimonio sin una casa propia, un matrimonio que estaba aprendiendo a ser padre y que estaba aprendiendo a ser madre. Y eso me da gozo. ¿Por qué? Porque en esta iglesia vemos que hay muchos matrimonios jóvenes. Y algunos piensan que por cómo nacieron y las circunstancias que nacieron, sus hijos no pudieran llegar tan lejos. Pero quiero decirte algo: Dios es experto en cambiar condiciones. Y si tú decides rendirte a Dios, nada de lo que tú viviste, ellos vivirán. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Entonces la Biblia enseña que Jesús nació en un matrimonio joven. Y el trabajo de José y el trabajo de María fueron uno. Y no fue solamente amar a Jesús, cuidar a Jesús, sino fue enseñar a Jesús. Enseñarle a parecerse a Dios, enseñarle a amar la palabra, enseñarle a guardar los mandamientos. Versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es lo que nos está hablando esto? Para algunos, Jesús para María pudo haber sido un error, pero quiero decirte que cada que un niño nace con él un propósito. Cada que un niño nace con él un propósito. Y probablemente tu hijo pudo haber nacido en circunstancias diversas. Algunos de nuestros hijos pudieron haber nacido planeados, papá y mamá estaban de acuerdo, pero alguno de tus hijos pudo haber nacido tal vez por un fallo de cálculo, pudo haber nacido por un descuido, pudo haber nacido porque los papás eran jóvenes y no sabían lo que hacían. Pero aunque tus hijos no estaban en tus planes, sí estaban en los planes de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? No, creo que no me entendiste. Porque algunos dicen: es que él nació, pero él no era esperado. Bueno, no era esperado por ti, pero sí era esperado por Dios. Porque no hay nada que sucede en esta tierra que no ha sido planeado por Dios con un propósito. Y aunque tú puedes decir: es que yo no lo había pensado así. O sea, yo pensaba que iba a tener un hijo a los 25 y tuve un hijo a los 16. Y puedes decir: es que me adelanté. No, amado. No hay niño que no nazca y que en su nacimiento hay un propósito glorioso y sobrenatural. Así es que si tienes a alguien a tu lado y dile: tú caminas con un plan de parte de Dios. Dile: tú no eres un error, tú eres parte de un plan. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Porque a veces la falta de identidad de nuestros hijos viene de un origen, y es de las palabras de los padres. Porque los padres le dicen al hijo: ¿sabes qué? Pues la verdad es que no te esperábamos. La verdad es que no fuiste planeado. Entonces el hijo nace y crece sin propósito, sin destino. Porque dicen: pues fue un error, no me esperaban, no me querían tener. Entonces creaste en tu hijo algo llamado falta de destino. Y algo que quiero que entiendas, joven que estás acá, señorita que estás acá, incluso hermano que estás aquí. Si alguna vez te dijeron tus padres que tú no fuiste planeado, que tú no eras esperado, quiero decirte que tal vez ellos no te esperaban, pero Dios sí. Pero Dios sí. ¿Sabes lo que pasa en el momento de la concepción? Cuando papá tiene relaciones con mamá. Te voy a explicar una onda biológica. Estaba viendo una cuestión biológica en donde dicen que cuando el papá tiene relaciones sexuales con mamá y el hombre termina dentro de la mujer, hay algo que se llama esperma. Digo conmigo: esperma. Y la que está a tu lado: ay, el pastor dijo esperma. Ay, sacrilegio. Por favor, si no los educamos en la iglesia, los van a educar en otro lado. Mejor los educamos aquí. Y cuando viene el esperma, en una eyaculación del hombre hay más de 1,000,000 de espermas. Y de ese 1,000,000 de espermas ganaste tú. Quiero preguntarte: ¿crees que fuiste un error? No, fuiste parte de un propósito grande, glorioso y sobrenatural. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Amén, dale gloria al Señor. Y algunos nos decían: es que tú no sirves para nada, es que siempre pierdes, es que nunca acabas nada, es que nunca eres el mejor. Pero quiero decirte que cuando naciste o desde el momento de la concepción, batallaste contra 1,000,000 y ganaste. Y si desde ahí fuiste vencedor, fuiste llamado en esta tierra para ser más que vencedor. Amén. Así es que yo quiero, y no quiero, papás, que vuelvan a decir: es que yo no te planeé. Tú no, Dios sí. Tú posiblemente fue producto de una calentura, fue producto de una noche de pasión, qué sé yo. Pero aunque no haya sido tu plan, sí era el de Dios. Y cuando tuviste a tu hijo, tienes a un plan con piernas y manos.
y tu trabajo es descubrir el plan y descubrir el propósito que hay para su corazón. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y aunque no tengo tiempo de leerte todo lo que la Biblia enseña, quiero explicarte unos cuantos principios aquí. Lucas capítulo 2 nos cuenta la bella historia del nacimiento de Jesús. Hacia el final nos permite ver algunos detalles muy interesantes de la vida de Jesús en la casa de José. O sea, el libro de Lucas, y ahí les va una cuestión teológica. ¿Cuáles son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escuché a alguien que dijo Génesis. Híjole, bueno, ya, es que esa es la católica. No, no es cierto. Pero, ¿qué es? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quién ha leído los 4 evangelios? ¿Quién se ha dado cuenta que los 4 evangelios dice casi lo mismo? ¿Sí? ¿Lo has notado? Y te has preguntado, ¿por qué? Porque yo me preguntaba eso, o sea, decía, ¿por qué primero Mateo, Marcos, Lucas y Juan y hablan la misma cosa, nada más que a veces cambian pedacitos de fracción o cambian algunas palabras o algunos contextos? Porque quiero que entiendas esto. Los evangelios fueron escritos por 4 personas distintas, para 4 tipos de pueblos. Mateo fue escrito para los judíos. O sea, Mateo, cuando escribió el evangelio de Mateo, el propósito era llevarle el evangelio a los judíos. Una pregunta aquí es, ¿qué es lo más importante para un judío? Lo más importante para un judío eran sus generaciones. Por eso decían, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. ¿Y cómo empieza el libro de Mateo? Con generaciones, diciendo, y era Abraham, y Abraham tuvo a su hijo, y tuvo a su nieto, y tuvo a su bisnieto, y pasa por David, y pasan por todos, hasta llegar a José, y de José llegar a Jesús. ¿Por qué lo hizo así Mateo? Para predicarle a los judíos y decirles, Jesús, el que adoramos, era judío. ¿Alguien está entendiendo acá? Después viene Marcos. Marcos escribió su libro para el pueblo hebreo. Lucas escribió su libro para el pueblo griego, ya que Lucas era un hombre que tenía un título y era el doctor Lucas. Algunos dicen doctor porque era médico. No, una cosa es ser doctor y una cosa es ser médico. Lucas era doctor en la ley. O sea, él no curaba gente, él sabía mucho, era experto, era un erudito. Pero además de ser doctor en la ley, dice la Biblia que era escribano e historiador. Entonces Lucas no conoció a Jesús, nunca lo vio de persona, pero se encargó de preguntarle a todos los de ese tiempo la versión de su historia. Entonces, ¿quieres saber la versión más precisa de qué pasó con Jesús? Lee Lucas. Porque Lucas hizo un exégesis, o sea, un estudio profundo, persona con persona, preguntándole, ¿qué viste de Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué habló? ¿Qué dijo? Después juntó todo lo que él preguntó y creó el libro de Lucas. ¿Estamos entendiendo acá? Y después viene el libro de Juan. Juan escribió su libro para los gentiles. Di conmigo, gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, di conmigo, yo. Para empezar a leer la Biblia, ¿cuál es el libro más sencillo de leer? Juan. ¿Por qué? Porque fue escrito para mí, para los que no conocíamos a Jesús, para los que no éramos judíos, ni hebreos, ni griegos. Ahora, cuando Lucas habla en su libro, está haciendo la historia tal cual sucedió desde el momento de Zacarías con Juan el Bautista hasta el último momento donde Jesús ascendió, hasta el momento donde Jesús dijo, me voy, pero vendrá el Consolador. Y algo que puedes ver en el libro de Lucas en el capítulo 2, aunque no tengo todo el tiempo de leértelo, vas a encontrar varias historias. Y vas a encontrar cómo José y María llevaron a Jesús a que lo empadronaran, o sea, a hacerle como su acta de nacimiento, por así decirlo. Pero se levantó un rey malo llamado Herodes y dijo, el Salvador ha nacido, entonces vamos a matar a todos los niños recién nacidos. Viene un ángel y le habla a José y le dice, José, ¿sabes qué? Vete de ese lugar. Y mandó Dios a José a que se fuera a Egipto. Los estudiosos dicen que pasó José con Jesús 18 años en Egipto, hasta que acaba el gobierno de Herodes, y entonces regresan a Jerusalén, regresan al lugar que Dios les había llamado. Pero la Biblia enseña que una vez al año
las tribus, todos los pueblos de los judíos tenían que subir al lugar santo para ofrecer sacrificios. O sea, ellos no eran como aquí. Nosotros tenemos nuestro diezmo a la semana, a la quincena, algunos al mes, pero ellos guardaban todo lo del año y una vez al año traían todo lo que habían guardado y lo llevaban a la casa de Dios y lo ofrecían. Responsabilidad de cada judío era ir al menos una vez al año a buscar a Dios y entregar todas sus ofrendas. Y la Biblia enseña que en una ocasión Jesús fue junto con María, fue junto con José, llegaron a ofrecer sacrificios, y cuando iban de regreso hacia su casa junto con todo el pueblo, dice la Biblia que María perdió a Jesús. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Está en Lucas 2. Y dice la Biblia que cuando María iba caminando, María se acerca con José y le dice: oye, José, ¿y Jesús? Y José, ¿qué no lo traías tú? No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que es así. Porque ¿cuántos han perdido un hijo una vez? Que estás en Parisina. ¿Cuántos se perdieron en Parisina? ¿O soy el único que le pasó? Que ahí entre las telas, ¿no? Y ya de repente, ay, ¿dónde estoy? Ay, mamá. Y ya mamá, quién sabe dónde andaba. Bueno, pues así le pasó a Jesús. La Biblia enseña que iba María y iba José, y de repente Jesús se les pierde y María empieza a buscar a Jesús desesperada, porque imagínate, si gacho es perder a un hijo, imagínate perder al Salvador del mundo. O sea, yo me imagino que María decía: ¿qué le voy a decir a Dios? O sea, perdí a su hijo, no manches. En una ocasión dije no manches en una prédica, y una hermana viene y me dice: pastor, ¿qué es no manches? Y le digo: viene del hebreo, qué mala onda, hermana. Está bien. Entonces yo me imagino que María se alocó y dijo: ¿dónde está Jesús? Y la Biblia enseña que regresa al templo y se da cuenta que Jesús, siendo un niño de 12 años, estaba en la parte del frente escuchando a los maestros de la ley. Pero no solamente los escuchaba, sino les preguntaba y los cuestionaba y les decía. Y dice la Biblia que los maestros de la ley se maravillaban por la sabiduría de Jesús. Ahora, quiero que entiendas esto. Jesús era un niño común y normal. En una ocasión, ¿cuántos han visto las películas que pasan en diciembre? Del niño Jesús y demás. ¿Alguien ha visto eso? En esas películas meten unas payasadas que ni bíblicas son. ¿Quieres ver lo más parecido a lo que pasó en la vida de Jesús? Ve La Pasión de Cristo. Es la única película que se asemeja al hecho histórico verdadero. Aunque dicen los historiadores que lo que ves en la Pasión de Cristo fue solamente un 20% de lo que Jesús vivió. Imagínate eso. Si no la has visto, vela. Yo la veo y es con las pocas películas que lloro al ver lo que le pasó a Jesús. Pero en una ocasión vi una película en donde habla de Jesús siendo niño, y Jesús iba caminando y de repente un niño le pega una paloma y cae la paloma, y llega Jesús y la levanta y le sopla, y la paloma y vive, ¿no? Y no, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús era un niño común y normal. Y si Jesús sorprendía con sabiduría a los hombres de la ley, a los sacerdotes, ¿de dónde crees que la aprendió? De José y de María. Jesús era sabio no porque Dios estaba con él. Jesús era sabio porque sus padres se encargaron de enseñarle. Después vino el Espíritu Santo y eso trajo capacidad, y eso trajo dones, y eso trajo talentos, porque la Biblia registra que Jesús solamente hizo un milagro antes de que viniera sobre él el Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa eso? Que era un niño común, pero con padres extraordinarios. ¿Alguien está entendiendo esto? O sea, que en tus manos hay niños comunes. Hay niños que posiblemente no sean ni el más inteligente, ni el más capaz, ni el más listo, pero en las manos de la persona correcta puede ser alguien sobrenatural. Yo pensé que alguien se iba a asombrar con eso. Eso está tremendo. Porque a veces pensamos: ay, pues Jesús tenía 12 años y era muy sabio porque era Dios. No, Jesús era muy sabio y era un niño. Pero ese niño tenía sabiduría. ¿Por qué? Porque sus padres se encargaron de poner sabiduría en él, de enseñarle todo lo que sabían, de decirle cómo honrar a Dios, cómo amar a Dios, cómo seguir a Dios. Y María era una mujer con tanta capacidad que se dio cuenta desde el nacimiento de Jesús todo lo que un día Jesús iba a hacer.
La Biblia dice que estaban en algo que le llamaban las bodas de Canaán, que era una fiesta judía. Y esa fiesta duraba 15 días. Y durante esos 15 días lo que hacía el pueblo judío era comer y tomar. Y algunos, ay, entonces está bien que tome. No, aguanta. No seas pecador. No es cierto. Pero ¿qué es lo que tomaban? Ellos tomaban vino de uva. Un vino de uva que tenía entre 0.1 y 3 grados de alcohol. O sea que podías tomar 15 días y no te ibas a emborrachar. Porque en una ocasión me decía una persona, ¿verdad?, que tenía problemas de alcohol: si Jesús convirtió el agua en el vino, ¿por qué no puedo tomar yo? Y yo le explicaba eso, porque una cosa es vino que viene de la uva y una cosa es el tequila que tú te echas, porque ese es procesado y fermentado y no sé qué tanta cosa. Entonces ese no está bien, ¿de acuerdo? Entonces, para que cuando te digan, pues si Jesús convirtió el agua en vino, sí, pero era un vino especial, era un vino que no emborrachaba, era un vino dulce. Y le llamaban vino por eso, porque era un vino dulce. ¿De acuerdo? ¿Entendimos esa parte? Ok. Entonces dile al que está atrás, ya no tenemos excusa para irnos de fiesta. La Biblia enseña que iban en los últimos días de las bodas, y costumbre de los judíos era sacar el mejor vino al principio y el peor vino al final. Entonces empezaba la boda y sacaban el mejor vino, y después ya se iba acabando y iban sacando lo que quedaba y lo que quedaba y lo que quedaba. Y la Biblia enseña que se acabó el vino, y llega María y le dice: Jesús, convierte el agua en vino. O sea, no sé si entiendes esto, pero ¿crees que eso hubiera sucedido si María no supiera que Jesús tenía la capacidad? María sabía que Jesús era capaz de, porque Jesús llegó con Jesús y le dijo: se acabó el vino. Y Jesús le responde: ¿y qué quieres conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Y yo creo que María, como buena mamá mexicana, le ha de haber dicho: ¿qué no entiendes que te dije que se acabó el vino? Y Jesús, pues así por la buena, sí, mamá. Entonces dice: tráiganme agua. Y ora y convierte el agua en vino. ¿Sabes qué fue eso? El único milagro que hizo Jesús antes del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por honra. Por honra a su mamá, por honrar a la que había estado con él. ¿Sabes quién enseña honra? Los padres. Problema de los padres es que los hijos no honren a los padres. Tus hijos no vienen a la iglesia a aprender honra. Tus hijos tienen que aprender honra contigo. Y si tus hijos no saben honrarte a ti, es porque tú no sabes honrar a tus autoridades. Wow. ¿Estamos entendiendo acá? Voltea con el que está a tu lado y dile: como que te pegó una pedrada aquí tantito. Dile: no te vayas a desangrar. Problema de que los hijos no honren a los padres es que los padres no se honran entre ellos y no honran a la autoridad. Qué tremendo. Escuchaba el testimonio de un varón que tenía 3 hijas. Yo digo: Dios, mándame lo que quieras cuando tenga hijos, pero no tantas hijas, porque híjole, ha de ser bien complicado tener hijas, ¿verdad? Algunos entenderán: Raúl, que anda siempre armado acá para que si se acerca alguien. ¿Quién tiene puras niñas? Alma, te tenemos que comprar una AK-40 a ti, 3 hijas. Yo le digo a Dios: dame lo que quieras, pero dame paciencia, porque híjole, ¿verdad? Y cuenta el testimonio de este varón, que él tuvo 3 hijas y era un hombre duro con sus hijas. Y las hijas le decían: papá, ¿puedo ir a una fiesta? Y el papá le decía: no vas. No vas porque ahí no voy a estar para cuidarte, porque no es un buen ambiente y no quiero que te contamines. Papá, ¿puedo salir con unos amigos? No, porque no sé quiénes son. ¿Quién te va a acompañar? ¿Quién va a ir contigo? Y dice que las niñas decían: ay, es que mi papá no me ama y me mantiene siempre esclavizada. Y la mamá siempre estaba callada, nunca decía nada. Y un día el papá dijo: ¿saben qué? Me voy de viaje, cuídense mucho, obedezcan a su mamá. Y se fue de viaje. Y cuando iba de viaje, las niñas se acercan con la mamá y dicen: mamá, le pedimos permiso a papá de ir a una fiesta, pero no nos dio permiso, ¿nos das tú?
Y la mamá cometió el error de decir esto: ay, su papá no está, no se va a enterar, nada más no le digan nada, yo les doy permiso. Las niñas se van a una fiesta, toman, y resultado de eso es que las tres quedan embarazadas. Regresa el papá del viaje, a los meses las ve diferentes y se da cuenta que sus hijas estaban embarazadas. Pero yo te pregunto, ¿cuál fue el error? Que a veces pedimos que nuestros hijos honren la autoridad del padre, pero tu esposa no lo haces. Es el peor error que puedes cometer delante de tus hijos. Es el peor error que puedes cometer, porque les estás dando el mensaje: si yo no lo respeto, tú tampoco lo tienes que respetar. A veces el esposo le dice: amor, ¿puedes hacer de comer? ¡Ay, hazte tú! Y de repente los hijos le gritan al papá: hijo, haz la tarea. ¡Ay, no quiero hacerla! ¿Dónde crees que aprendió? ¿En la escuela? No. La mejor escuela, ¿sabes cuál es? La de la casa. Y el resultado de tus hijos es la tibieza de los padres. ¿Alguien está acá? ¿Estamos entendiendo? A veces le dice a tu hijo: ve a la escuela, no faltes, échale ganas. Y tus hijos te ven en la iglesia viniendo un domingo sí, 3 domingos no, llegando tarde, haciendo lo que quieres. Vienes a la iglesia y sales y hablas de los pastores. ¿Qué quieres que haya en el corazón de tus hijos? ¿Qué quieres que haya en ellos? ¿Alguien está acá? Eso yo se los enseño a los que vienen al CAME. Y quiero decirles, está a punto de abrirse el segundo nivel del CAME y se va a abrir la primera generación para que vengan a estudiar. Pero algo que yo les enseño a papás que tienen hijos es: tú eres ejemplo para tus hijos. Y tú no les puedes decir a tus hijos: haz tu tarea, si tú viniendo al CAME no la haces. ¿Sabes cómo se llama eso? Hipocresía. Porque es como si el hermano que pasa acá al frente y les dice: hermanos, diezmen, no diezma. ¿Con qué autoridad? Como si el pastor que viene y te predica aquí les dice: oren, y el pastor no ora. ¿Con qué autoridad? ¿Estamos entendiendo acá? Entonces Jesús era un niño excepcional, pero Jesús era un niño excepcional porque tenía padres excepcionales. ¿Quieres que tu hijo vaya lejos? ¿Quieres que tu hijo cumpla propósitos? ¿Quieres que tu hijo se levante? No es trabajo de la iglesia, no es trabajo de los pastores, es trabajo de los padres que los hijos se levanten. El pastor va a ser una ayuda, la iglesia va a ser su plataforma, pero los padres son la influencia para que los hijos sean bendecidos. Y puedo ponerte el contraste de padres que hicieron bien las cosas y de un padre que hizo mal las cosas. ¿Quién hizo bien las cosas? José y María. ¿Qué es lo que más me sorprende? Que José tenía entre 17 y 23 años y María tenía entre 15 y 17 cuando tuvo Jesús. ¿Sabes qué eran? Unos niños, jóvenes. Y Dios puso en las manos de un matrimonio joven a un niño excepcional. Lo explicaba la semana pasada y te decía: si yo fuera Dios, le hubiera dado a Jesús a Zacarías y Elizabeth, y le hubiera dado a Juan el Bautista, a María y a José, pero Jesús no, pero Dios no. ¿Y sabes por qué Dios no lo hizo? Porque fue la forma en la que confirmó el valor que tiene Dios por los jóvenes. Los jóvenes valen mucho. Y nosotros amamos que esta iglesia se llene y crezca con jóvenes. Creemos en ellos. Creemos en ellos. Me decía la pastora Suri un día con lágrimas: no apagues el fuego de los jóvenes como un día apagaron el mío. Porque a veces los jóvenes quieren hacer algo por Dios, quieren venir a jóvenes. Tú no, a jóvenes no. Haz tu tarea, saca 10. Por favor. Es el peor error que estás cometiendo, papá. Porque ¿en dónde esperas que tu hijo sea excelente si no es en la presencia de Dios? ¿En dónde más? La iglesia nunca va a ser un castigo para nuestros hijos, porque la iglesia es el único lugar donde pueden cambiar. A veces tu hijo comete un error y le voy a decir al pastor lo que andas diciendo para que ya te baje de ahí. Por favor, estás apagándoles el fuego.
Y no es que no vengas y me digas, pero dilo con un corazón correcto, no como una amenaza. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ejemplo de una familia que hizo las cosas bien, di conmigo, José y María. Mal ejemplo de alguien que no hizo las cosas bien, un sacerdote llamado Elí. Di conmigo, Elí. Ya no tengo mucho tiempo, pero vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 27. No tengo tiempo de leértelo todo el versículo porque ya se me está acabando el tiempo y siempre me regañan de que me la paso tardándome en mis prédicas. Entonces voy a acabar rápido, pero quiero que entiendas esto. Primera de Samuel capítulo 2 te habla de un hombre llamado Elí. Di conmigo, Elí. Y Elí era o tenía un trabajo. Elí era un sacerdote. Elí era, por ponerlo en palabras actuales, un pastor. Y Elí tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Y la Biblia enseña que Elí, con el corazón de padre, les heredó el sacerdocio a sus hijos, diciéndole: yo ya estoy grande, tal vez un día me llegue la muerte, ahora ustedes servirán a la casa de Dios. Pero la Biblia enseña que Ofni y Fines caminaban con 2 pecados. Dí conmigo, 2 pecados. Número 1, Ofni y Fines robaban. Y número 2, Ofni y Fines eran adúlteros fornicarios. ¿Por qué pecaban en estas áreas? Número 1, porque Ofni y Fines eran los encargados de llevar la ofrenda al altar. De que cuando una persona traía un animal para ser sacrificado delante del trono de Dios, pónganme atención acá está la prédica. Cuando una persona llevaba su ofrenda, llevaba un animal para ser sacrificado, el trabajo del sacerdote era matar ese animal y después llevar ese animal al altar de los sacrificios, al altar de las ofrendas, y empezarlo a quemar en el fuego, con el propósito de que la carne se cociera, porque la carne soltaba un olor fragante. O sea, a Dios le gustaba el aroma de un animal sacrificado. Y la Biblia enseña que desde esos tiempos los sacerdotes se quedaban con el diezmo. ¿Cuál era el diezmo que recibían los sacerdotes? La Biblia dice que ellos tenían una especie de garfio que tenía 3 picos. Entonces, cuando la carne ya se había cocido y ya habían ofrecido la ofrenda delante de Dios, llegaba el sacerdote y aventaba el garfio a la carne cocida y la arrancaba. Y el pedazo de carne que arrancara, ese era su diezmo. Pero los hijos de Elí no lo hacían así. Los hijos de Elí, cuando traían la ofrenda, ellos mataban al animal y antes de ofrecérsela a Dios, con el animal recién muerto, aventaban el garfio y arrancaban carne cruda. Entonces tomaban esa carne cruda, iban al pueblo y la vendían. ¿Sabes qué estaban haciendo? Robando lo que a Dios le pertenecía. Y ese era su primer pecado. Y el segundo pecado, que creo que era peor, aunque bíblicamente no hay pecado peor, todos los pecados son pecados delante de Dios. Así robes o mientas o asesines, para Dios es pecado y lo ve de la misma manera. El segundo pecado que ellos cometían era fornicación y adulterio, ya que la Biblia enseña que ellos se dormían en el santuario de Dios. Escucha esto: en la casa de Dios. Y cuando pasaban las mujeres vírgenes de la casa de Israel, ellos las seducían, las tomaban, las metían a la casa de Dios y abusaban de ellas. Wow. Papás, cuida a tus hijos de esos pecados, porque el pecado trae para tus hijos muerte. Y tú puedes decir: yo nunca permitiría que mi hijo le robe a Dios. No, pero lo permites que diga groserías, le permites que vea cosas que no honra y que no glorifica a Dios, le permites que robe en su trabajo. ¿Qué diferencia hay?
Los padres fuimos llamados para ser estorbo para el pecado de sus hijos, no para consentir el pecado de tus hijos. Porque cuando vayas delante del trono de Dios, Dios no te va a preguntar: ¿fuiste amigo de tus hijos? ¿Te llevabas bien con ellos? No. Dios te va a preguntar: ¿cuántas veces le estorbaste para que ellos pecaran, para que ellos se alejaran de Dios? Porque a veces hay jóvenes que dicen: ya no voy a la iglesia. Pues ya no vayas, mi hijito, un beso, quédese ahí en su... Por favor. Ofni y Fines pecaban, y la Biblia enseña que era tanto su pecado que todo el pueblo sabía que pecaban. Y seríamos muy ingenuos al creer que todos sabían de su pecado, pero su papá no. ¿Crees eso? Claro que lo sabía. ¿Cuál era el problema? Que Elí sabía el pecado de sus hijos y no hacía nada por corregirlos. Y a veces esa es nuestra condición. Vemos que nuestros hijos están empezando a checar el camino, y en vez de que vayas y le digas: sabes que tú no vas a hacer eso, tú no vas a dejar de ir a la iglesia, tú tienes que ser un hombre de bien, dejamos que ellos tomen el camino que quieran. Wow. Dios no te llamó a ser amigo de tus hijos. Dios te llamó a ser un estorbo para su pecado. Amén. Aquí hay muchos chicos jóvenes, ¿no? De 10, 11, 12, van a crecer. El mundo los va a querer jalar. Y de repente tu hija te va a decir: ay, ¿por qué yo no puedo utilizar una falda hasta acá? ¿Y por qué yo no puedo tener novia o no puedo tener novio si todos lo tienen? ¿Y por qué yo no puedo ir a fiestas y tomarme una cerveza si todos lo hacen? Y tu trabajo es ser una piedra de tropiezo para el pecado de tus hijos, porque el pecado produce muerte. Y algunos estamos frenando el avance de nuestros hijos para el reino por la tibieza de nuestro corazón. Y a veces no corregimos a nuestros hijos porque decimos: ¿cómo le voy a decir que mi hijo no tome si yo tomo? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no fume si yo a escondidas fumo? ¿Cómo le voy a decir que se guarde si en mi corazón siguen habiendo cosas que no honran a Dios? Y a veces nos sentimos descalificados para hacerlo. ¿Qué va a pasar, papás aquí que aún no se han casado? Estamos por poner la fecha para dar las pláticas prematrimoniales. Pero ¿qué va a pasar cuando tu hijo se quiera enamorar de una chica y tengas que decirle: hijo, cásate bien? Pero yo no me casé bien. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo: haz bien las cosas, si yo no las estoy haciendo? Ofni y Fines pecaban, Elí no hacía nada. Y dice la Biblia que llevaron el pecado hasta un extremo, que llegó el momento donde Dios trajo juicio. Escucha esto: Dios extiende misericordia, pero la misericordia tiene un límite. Y tú no puedes creer que puedes vivir ofendiendo a Dios y que Dios no va a hacer nada para detenerte. Hay algunos que dicen: no voy a ir el domingo a la iglesia. Dicen: no fui, no pasó nada, me siento bien, no me he muerto. A ver, otro domingo me sigo sintiendo bien. Es más, siento a Dios, canto alabanzas. Pero la misericordia tiene un límite. La Biblia enseña que el problema de Sodoma y Gomorra fue que pecaron tanto que su pecado alcanzó el cielo. Y cuando alcanzó el cielo, Dios planeó destruirlos. Y el trabajo de los padres es detener el pecado de los hijos antes que su pecado llegue al cielo, y entonces Dios los destruye. Wow. Pecó tanto Ofni y Fines que su pecado llegó al cielo. ¿Y cuál fue el resultado del pecado? Dios se apartó de ellos. El problema de que Dios se aparte de tus hijos aún no es de tus hijos, es tuyo. Y hay hijos que dicen: es que yo no siento a Dios, papá. Es que cantan y yo no siento nada.
Es que ya no tengo ganas de ir a la iglesia. El encargado de encender el fuego no es el pastor, eres tú, de acuerdo a tu comunión y a tu relación con Dios. Escuché el testimonio de un pastor, no te voy a decir el nombre, pero fue uno de los predicadores más grandes de los años 2000. Era el director de uno de los movimientos más grandes de una de las redes de iglesias. Como director, él salía al año casi 50 veces a predicar. Imagínate eso. Andaba viajando a Estados Unidos, a China, a Canadá, de un país a otro, de un continente a otro, multitudes llenas, escenarios llenos. Pero mientras él estaba alcanzando todo eso, su hijo se estaba perdiendo en su casa. Y un día, mientras estaba en un viaje, su esposa le marcó y le dijo: ya no puedo con tu hijo, necesito ayuda. Y este hombre canceló la gira que tenía y regresó a su casa. Y al ver la condición de sus hijos eran unos resentidos con Dios, unos resentidos con la iglesia, porque decían: la iglesia me quitó a mi padre, el ministerio me quitó a mi padre, le dedica más tiempo a los hermanos que a mí. Sí, mi papá sirve a Dios y yo lo sirvo en la iglesia, pero él está en un lado y yo estoy en otro. ¿Por qué no lo puede hacer conmigo? Y el corazón del hijo empezó a decaer hasta que cayó en depresión. Y el padre tomó una decisión y decidió renunciar el puesto que tenía por ir a pastorear una pequeña iglesia en una ciudad. Dejó los reflectores, dejó las luces, dejó la fama por el bien de sus hijos. Cuando se va a esa pequeña iglesia, empezó a predicar un hombre con una capacidad tremenda en una iglesia que nunca pasó de 100 miembros, pero su hijo creció con el ejemplo de un buen padre. Wow, no me entendiste esa. O sea, el hombre cambió multitudes por el bien de su hijo. Y eso hizo que su hijo creciera con el reflejo de un buen padre. Cuando el hijo crece, se vuelve un pastor que abre una iglesia y en 5 años la llena con 30,000 miembros. En 10 años llegan a los 100,000. En 20 años conquistaron Latinoamérica completa, países de Europa y Asia. ¿Por qué? Porque un padre que se sacrifica ve a hijos cumplir propósitos. Yo pensé que te ibas a aplaudir ahí. ¡Wow! Es que necesito ganar mucho dinero para que mis hijos estén bien. No, tus hijos te necesitan. No necesitan mucho dinero, te necesitan a ti. Es que me voy a trabajar a Estados Unidos y allá voy a ganar harto varo y les voy a enviar en dólares. No, tus hijos no necesitan dólares, te necesitan a ti. Entonces no trabajo, trabaja. Haz lo mejor que puedas, pero no te olvides de ellos. No te olvides de ellos. ¿Alguien está entendiendo esto? Y esto que te conté con este pastor fue el error de Elí. Fue tibio con el pecado de sus hijos. Eso provocó que Dios se apartara de ellos. Y la Biblia enseña lo siguiente. Ya no tengo tiempo de leértelo, pero la Biblia enseña que Ofni y Fines van a la guerra porque Israel entra en guerra. Y Ofni y Fines fueron como sacerdotes. Escucha esto, no fueron como guerreros, fueron como sacerdotes. Y la Biblia enseña que cuando estaban en la guerra, de repente llegó el ejército enemigo, los encontró ellos dos y los mató. Y llega un mensajero con Elí y le dice: sacerdote Elí, tus hijos han muerto. Resultado de la impresión, Elí se avienta para atrás y se desnuca. El pecado siempre trae muerte. Y hay padres que están muriendo en vida por ver la condición de sus hijos.
¿Y sabes por qué están muriendo en vida por ver la condición de sus hijos? Porque cuando tuvieron que corregirlos, cuando llega el mensajero y ve que Elí muere, corre el mensajero a ver a la esposa de alguno de estos dos. La Biblia no lo deja claro, Ofni o Fines. Y cuando llega con la esposa de uno de ellos, la mujer estaba embarazada. Y le dice: tu esposo ha muerto en batalla. Resultado de la impresión, se le adelanta el embarazo y da a luz. Y cuando recibe al bebé, le dice las siguientes palabras: tú te vas a llamar Icabod. ¿Sabes qué significa la palabra Icabod? Sin gloria. ¿Sabes cómo le puso a su hijo? Sin gloria. ¿Sabes qué es lo que quiere decir eso? Padres sin visión, que eran hijos. No me entendiste. Padres sin visión crean hijos sin gloria. Y perdonen que les diga esto, hermanos. Quisiera predicar siempre bonito y agradable, pero las prédicas bonitas y agradables no te cambian. Y si no te predico tu pecado y no te predico qué estás haciendo, ¿qué te predico? Algunos tenemos que olvidarnos del egoísmo. Basta de lo que tú quieres. Basta de lo que tú necesitas. Preocúpate por ellos. Ay, es que yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Sabes que dejando de ir tú estás cortando el propósito de tus hijos? Y si aún así lo haces, ¿sabes que eres? Un egoísta. Pregunta: ¿cómo qué padre quieres ser? ¿Como José y María? ¿O como el sacerdote Elí? Padres que dieron todo por su hijo, que le enseñaron a amar a Dios y que lo cuidaron hasta que él tenía la responsabilidad de cuidarse solo. Que aún mientras, es que está tremendo, o sea, quiero que entiendas esto. El amor de una madre impulsa el propósito de un hijo. ¿No lo entendiste? El amor de mamá impulsa propósitos de los hijos. Hay mamás que dicen: es que yo no tengo esposo, entonces mi hijo no va a llegar. No, porque puedes ver la Biblia y puedes ver historia de hombres de Dios que la madre hizo la diferencia en la vida del hijo. ¿Sabes quién es Juan Wesley? Juan Wesley es el creador del movimiento metodista, una iglesia que hoy en día ha recorrido el mundo con el evangelio. ¿Y sabes quién fue quien le enseñó todo lo que sabía Juan Wesley? Su mamá, Susana Wesley. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que el papá de Juan Wesley era pastor. Pero el papá de Juan Wesley, que se llamaba José Wesley, se preocupó tanto por su iglesia que se olvidó de sus hijos. Y la madre se preocupó tanto de sus hijos que los enseñó a amar a Dios. ¿Quién está haciendo? Es que yo no tengo esposo. Jesús es tu esposo. Levántate y edifica tu casa. Es que papá está en casa. Papá, si estás en casa, tú eres el ejemplo. El pastor no es el ejemplo. Tú eres el ejemplo. ¿Qué ejemplo está haciendo? ¿Estamos entendiendo acá? ¿Alguien está entendiendo aquí? No hay excusas delante de Dios. No hay excusas. Hay dos caminos. La Biblia dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. No hay puntos medios. Los puntos medios no están en la Biblia. O estás con Dios o estás sin Dios. O vives santo o vives pecadoramente. O edificas o destruyes. Es que, o sea, yo sí edifico a mis hijos. O sea, medio los edifico. Sí les hablo de la palabra, pero a veces les digo groserías. Pero estoy cambiando, pastor. No hay punto medio. O edificas o destruyes. ¿Qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo? ¿Estamos entendiendo acá? ¿Alguien está entendiendo? Cuando yo comprendí este pasaje, este versículo, hoy en la mañana que estaba estudiando mi tema, Dios me lo trajo una vez más a memoria. Y esa palabra me impactó. La tibieza de un Elí creó hijos que pecaban. Estos hijos se volvieron padres. Y padres sin visión crean hijos es que yo voy a dejar que cuando mi hijo quiera solo busque a Dios. Así no funciona. Porque antes de conocer a Cristo, yo nunca me levanté una mañana diciendo: quiero buscar a Dios, cómprame una Biblia, papá. No, nunca. Si crees que eso va a suceder por sí solo, quiero decirte que estás equivocado. El amor por Dios se enseña. El amor por Dios se enseña. ¿Sabes qué tienes en tus manos? Tienes oro. Esos son tus hijos. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Ser tibio como Elí? No veo. O sea, si andan viendo las cosas mal, pero yo no veo. Lloro por ellos. Ay, Señor, ayúdalos. Menos oración y más acción. Oración sin acción no sirve. Ese fue mi problema en esta iglesia durante mucho tiempo. Pastor, fulanito se peleó con su tanita. Vamos a orar. Pastor, hay murmuración. Vamos a orar. Pastor, me voy de la iglesia. Vamos a orar. Y entendí que oración sin acción no sirve. De nada sirve que ores por tus hijos si no accionas algo para que cambien, si no haces las cosas diferentes. Amén. Quiero que te pongas de pie. Y quiero que cierres tus ojos y que te preguntes: ¿quién he sido? ¿Quién he sido para mis hijos? He sido un José y una María que permanecieron con ellos, que trabajaron con ellos, que los cuidaron, que posiblemente no les podían dar ni grandes lujos, no les podían dar las mejores ropas, no les podían dar los mejores videojuegos, el mejor teléfono, pero ahí tenían a su padre cuando lo necesitaban. O estoy siendo como Elí, un tibio con el pecado de mis hijos. No me importa si hacen bien, si hacen mal, de todos modos los amo. Y si tú, papá, que estás acá, estás dispuesto a edificar tu casa como lo hizo José y como lo hizo María, levanta tu mano. Si estás dispuesto a edificar tu casa como lo hizo José y como lo hizo María, y di conmigo: Padre, no te escuché, Padre, no te escuché, Padre, perdóname por haber sido tibio con el pecado de mis hijos. Perdóname porque aun viendo que hacían mal, nunca los detuve, y eso llevó consecuencias. Pero si me das la gracia, no te escucho, pero si me das la gracia, dispongo mi corazón para hacer las cosas bien. Dejaré de ser egoísta con mis decisiones. Me preocuparé por ellos antes que por mí, y lucharé por edificarlos. Perdóname si cometí el error de Elí, y a causa de ser permisible con el pecado, mis hijos murieron espiritualmente, y el resultado de su muerte fue que viven sin gloria, viven sin propósito.
no sabe quiénes son ni a dónde van. Pero te pido, Señor, que me des la gracia de María, de poder ver el oro que hay en ellos, de que pueda guiarlos hacia el camino, de que pueda guiarlos hacia el propósito. Dame la gracia de ver el oro en mis hijos y de encaminarlos hasta cumplir la perfecta voluntad de Dios. Dame la gracia para crear en mis hijos el carácter de Jesús y no los errores de Omnifines. Ahora entiendo que mis hijos no necesitan lo mejor. Mis hijos me necesitan a mí. Mis hijos necesitan a Dios. Y si es necesario que sacrifique algo, por amor a ellos lo voy a hacer, porque no quiero que se pierdan. En el nombre de Jesús, amén. Y así como estás, quiero orar por los jóvenes que están acá. Jóvenes, levanten sus manos. Todos los jóvenes. Padre, declaro que sobre cada uno de ellos hay propósito, hay destino, hay identidad. Ninguno de ellos fueron un error. Todos nacieron y fueron creados con propósitos y planes grandes de parte de Dios. Señor, danos la gracia para edificarlos. Si tienes un joven cerca de ti, pon las manos sobre él. Aunque no sea tu hijo, si tienes un joven cerca, pon manos sobre él. Y vamos a orar como padres en esta casa. Yo aún no tengo hijos, pero aún oro por mis hijos, oro por mis nietos. Y declara: Señor, no te escuché, Señor, danos la gracia para enseñarles. Danos la gracia para equiparlos. Danos la gracia para estorbar en su pecado. Y danos la gracia para enviarlos a cumplir planes, para enviarlos a cumplir propósitos. Empieza a orar por esos jóvenes que tienes cerca de ti. Vamos, ora por ellos. Ora por ellos. Pídele a Dios. Pídele a Dios que los guarde. Pídele a Dios que no caigan, que no pequen. Pídele a Dios que sean como Jesús, no como ovni, como fines. Señor, oramos por cada joven. Por favor, danos la sabiduría para edificarlos. Danos la gracia para edificarlos. Danos la gracia para enseñarlos. Enséñanos a ayudarles a que amen la casa, a que amen la iglesia, a que entiendan que la iglesia no es aburrida, que la iglesia es una bendición. Y que si ellos se plantan en la iglesia, Salmos 92, florecerán, darán fruto, crecerán y se multiplicarán, echarán raíces en la casa de Dios. Empieza a orar sobre ese joven que tienes a tu lado y dile: Señor, que eche raíces. Dile: Señor, que eche raíces en tu casa, que nada lo pueda mover, que nada lo pueda apartar, que nada lo pueda sacar. Oramos proféticamente por cada uno de estos jóvenes. Oramos y oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.